y ahora estoy en Fall Rockaway, Queens. Y para mí realmente es un gozo de venir a celebrar esta Eucaristía, especialmente en el domingo de la Divina Misericordia, porque Dios realmente es misericordia. Y solamente el amor de Dios, la misericordia de Dios, tiene el poder de cambiar nuestras almas. Y más que nunca el hombre, la humanidad, está sedienta de esa misericordia de Dios. El mundo está sediento de la misericordia de Dios. Y Jesús es misericordia. Y cada vez que nosotros venimos a la misa, recibimos esa misericordia. Porque cada misa realmente es un acto de sanación. Porque si nosotros leemos la Escritura y encontramos que cada persona que venía con fe donde Jesús se iba a la casa totalmente transformada, no regresaba igualmente. Vayan y lean. Es decir, que cuando Jesús y su pueblo se encontraban, había sanación, liberación y transformación. Y eso es realmente lo que ocurre realmente en los sacramentos, especialmente en el sacramento de la Eucaristía. Y la Iglesia tiene 7 sacramentos, y en los sacramentos Dios y su pueblo se hacen uno. Dios y su pueblo se encuentran. Y como nosotros sabemos que cuando el pueblo encontraba a Jesús, había sanación y liberación. También ocurre, mis hermanos, bajo los sacramentos de la Iglesia. Los 7 sacramentos, sí, aún el sacramento del matrimonio, que muchos hermanos lo echan a un lado. Entonces, en los sacramentos, Dios y su pueblo se hacen uno. Y cuando Dios y su pueblo se encuentran, ocurre sanación y liberación. Y hoy escuchamos nosotros en el Evangelio que uno de los discípulos no estaba presente cuando Jesús se le apareció, que era Tomás, el llamado gemelo. Es decir, que hay un gemelo. Hay muchos Tomases que no creen, sino ven. Y cuando Jesús entra, ¿qué le dice Jesús? La paz. La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Esa paz que necesitamos tanto nosotros. Esa paz que necesita tu alma y mi alma. Esa paz que necesitan nuestras familias. Esa paz, mis hermanos, que viene a calmar las tormentas en tu corazón, las tormentas en las familias. Esa paz que viene a transformar esas tormentas en la paz del reino de Dios. Y la paz del reino de Dios no quiere decir que no habrá problema. No, mis hermanos. Problema habrá. La paz de Jesús nos da esa fuerza y esa confianza en Él, que aún en los problemas nosotros vamos a salir victoriosos, porque Jesús ha conquistado con el mal, la muerte y el pecado con su muerte y resurrección. Entonces Jesús nos saluda con la paz. Qué lindo es que nosotros, cada vez que nos saludemos, nos demos esa paz de Cristo. No el bochinche, la pelea, no la división, la paz de Cristo. Y después de nuevo les da la paz a los discípulos. Y después de darle la paz, ¿qué dice? Sopla sobre ellos y le dicen: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Y después de decir esas palabras, le dice: vayan por todo el mundo como el Padre me envió a mí. Y Jesús fue enviado ¿para qué? Para salvar, perdonar nuestros pecados. Y cuando somos sobre ellos y reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, quedan Perdonados. Y a quien ustedes no se lo perdonan, no quedan perdonados. Amén.
Muy importante, mis hermanos, esto. ¿Quién está diciendo esas palabras? Jesús. ¿Quién dice esas palabras? Jesús. ¿Quién la está diciendo? Jesús. Jesús. Es decir, que Jesús le da la autoridad a los discípulos, a la iglesia, de perdonar los pecados. Es Jesús, el que ha sido enviado por el Padre para liberar a los esclavos, para sanar a los enfermos, para dar la vida eterna, para perdonar los pecados. Y Él le dice a los discípulos: vayan, así como el Padre me mandó, lo mando a ustedes, a proclamar el reino de Dios, a llevar el perdón de la misericordia de Dios. Y por eso le dice: reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen, quedan perdonados. Esas palabras no son creación de la Iglesia Católica, como dicen los hermanos protestantes. Son palabras de Jesús, que da autoridad a su iglesia para perdonar los pecados. Y cuántos hombres y mujeres, cuántos católicos dicen: no me confieso con un hombre. Hermano, está equivocado. Vaya y lea la palabra. Vaya y busque cualquier traducción de la Biblia, aún los hermanos protestantes. Y Jesús le da autoridad a su iglesia para perdonar los pecados. Pero hay muchos Tomases que no creen, porque Tomás es gemelo. Hay muchos que no creen. Pero ¿qué dice Jesús? Dichosos los que creen sin ver. Dichosos nosotros que creemos y buscamos el sacramento del perdón. Porque Jesús le dio autoridad a su iglesia para perdonar los pecados. Incluso, ¿se acuerdan ustedes cuando Él le dio las llaves a Pedro y le dijo: Pedro, sobre esta piedra edificaré? ¿Se acuerdan lo que le dice Jesús? Lo que queda atado en el cielo queda atado En la tierra. Y de nuevo le dice: reciban el Espíritu Santo, a quien ustedes perdonen, quedan perdonados. Es decir, mis hermanos, que Jesús ha mandado a la iglesia, como el Padre lo mandó a él a perdonar y a salvar, ha dado autoridad a la iglesia para perdonar y salvar los pecados de la humanidad bajo el sacramento de la confesión. ¿Y cuántos católicos ignorantes dicen: no me confieso con los sacerdotes, porque son Tomases, ellos no creen? Y oramos por ellos para que el Señor les dé la gracia y ellos busquen el sacramento de la confesión. Porque si quieren recibir la paz de Cristo, tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar el machismo, tenemos que dejar la infidelidad, tenemos que dejar el alcoholismo, las drogas y todas aquellas cosas que no son del reino de Dios. Es decir, tenemos que dejar los pecados y buscar el perdón de Dios bajo el sacramento de la confesión. Porque acuérdense, cuando Dios, Jesús y el pueblo se encuentran, hay sanación, hay liberación. Y en los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, Jesús se hace presente con su pueblo para traer sanación, liberación y perdón. Porque realmente, mis hermanos, el sacramento de la confesión es un sacramento de sanación y liberación. Porque cuando pecamos, somos esclavos del pecado. Y Jesús nos devuelve la gracia bajo el sacramento de la confesión. How many people do not believe in the sacrament of confession? You see, Jesus gave power to the church to forgive the sins. And every time that we come to confession, we receive the healing, the mercy, and love of Jesus. It is a wonderful sacrament.
It's a wonderful thing that we're going to pray so that we can go deeper into the mystery of the sacrament of confession. Y buscar ese sacramento frecuentemente. Miren, mis hermanos, ahorita no quiero entrar en un testimonio, pero me acuerdo una vez de un retiro. Esta persona viene a la confesión y confesó pecado. Claro, si confesamos pecado. Alguna vez vamos a la confesión, Padre, yo no cometí pecado. Bueno, ¿para qué está haciendo aquí? Bueno, Padre, fulano de tal es pecado bonita, pero... O fulano de tal está haciendo esto. No, venimos a la confesión para confesar mis pecados. Y reconocer que allí encontramos la misericordia del Papá Dios. Me acuerdo yo que esa jovencita, después de la confesión, dio la solución. Y esta jovencita había algo que no era de Dios. Y una vez que dio la solución, cae ella. El Espíritu reacciona. Porque cuando yo, el sacerdote, da la solución, todas las cadenas caen. Todos los pecados son lavados, limpiados y transformados, mis hermanos. Dichosos aquellos que creen en Tomás. Dichosos nosotros que creemos en los sacramentos de la iglesia, en el sacramento de la confesión. Y yo creo que le he dicho esto a ustedes, en una iglesia estaba yo. Y yo sé que estos niños estaban muy heridos por los pecados de los padres. Yo sentía sus heridas, sus pesos de ellos. Y después que yo doy la solución a la primera confesión, la primera vez que van a la confesión ellos, preparándose para la primera comunión, y yo doy la solución a ellos y le pregunto, ¿cómo te sientes? Niños de 8 o 9 años. Padre, un peso se me quitó. Padre, me siento nuevo. Me siento como una nueva persona. Niños y niñas de 8 o 9 años. Porque en el sacramento de la confesión hay sanación, liberación, transformación, mis hermanos. Y ese sacramento no es una invención de la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Madre, que es, sigue el mandato de Jesús. Y así como mandó a los discípulos, manda a la Iglesia a llevar el perdón y la misericordia de Dios bajo el sacramento de la confesión. Y como he dicho antes, hay muchos que no creen. Pero felices aquellos que creen en Él. Entonces pedimos la gracia del Espíritu Santo en esta misa que estamos ofreciendo de sanación del alma, del cuerpo, de la mente, del espíritu, de memoria. Pedimos al Espíritu que nos ayude a profundizar en ese sacramento. Ese sacramento que se echaba a un lado. Y voy a decir estas palabras. Alguien que no quiere que nosotros busquemos el sacramento de la confesión. Y ese alguien es Satanás. El enemigo, sí. Porque él entiende lo que ocurre en ese sacramento. Que tus pecados confesados quedan perdonados. Y el gran teólogo Santo Tomás de Aquino, el doctor divino, escribe y dice esto: los únicos pecados que Satanás no puede traer a la presencia de Dios cuando partimos de este mundo son los pecados confesados y perdonados, porque están perdonados. Pedimos la gracia de profundizar en el sacramento de la confesión, porque si queremos sanación, si queremos liberación, dejemos los pecados y busquemos el perdón, la misericordia de Jesús.